¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos una semana nueva en nuestro programa Coparmex Semanal. El día de hoy nos acompaña el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, Marcos Gutiérrez, al cual le doy la bienvenida. Marcos, bienvenido a tu programa. Marcos, además de un excelente amigo, es miembro de Coparmex, ha participado durante algunos años en labores de las labores que tenemos en la Coparmex, y pues un excelente amigo. Bienvenido, Marcos. Qué gusto. Muchas gracias, gracias por estar acompañándonos esta mañana. A sus órdenes, muchas gracias. Pues bueno, Marco, la intención de que nos acompañes esta mañana es un poco el saber, como Comité de Participación Ciudadana, qué está haciendo, qué se está haciendo hoy, cómo se está interactuando con este sistema anticorrupción en el Estado, en lo nacional. Pues que nos des un panorama general de todo lo que se está haciendo y lo que se está logrando. Pero antes de pasar a esa parte, sí me gustaría que me acompañaras haciendo un recorrido de todo lo que ha sido esta creación de los sistemas tanto nacional como estatal anticorrupción. Mucha gente aún no termina de entender qué es, qué significa, por qué. A veces mucha gente dice, bueno, pero pues es que no están en la cárcel, ¿no? Y ya eso creen que es el combate a la corrupción. Un poquito para ir entendiendo, principalmente, Marco, porque desde Coparmex fuimos grandes impulsores de este sistema y pues es importante que haya permanencia. Claro. No sé si nos puedas compartir un poco. Sí, por supuesto, muchas gracias. De hecho, soy muy agradecido por la oportunidad de compartir esto, porque además la intención también de platicar la experiencia de lo que está sucediendo en los sistemas estatales anticorrupción tiene que ver con un aspecto que es fundamental de los propios sistemas, que es la participación ciudadana. Es un aspecto que de repente como que se empieza a diluir y que creo que sí es muy preocupante el retomarlo, más bien ocupante ocuparlo. Y te platico todo esto y me atreveré a hablar un poquito de mis antecedentes, no profesionales, porque eso es muy fácil verlos los curriculares, sino más bien de cómo surge mi deseo, cómo llegamos hasta este punto y el por qué participamos. Y tiene mucho que ver con el tema de decir, vivo en una ciudad muy generosa, que es Cancún. Quintana Roo ha sido un estado extraordinario, y viene el tema, y bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, no solamente vine aquí para establecerme, para hacer una familia, para tener dinero, para hacer un negocio, sino vengo aquí, he recibido muchas cosas, ¿yo qué puedo hacer? Y luego también volteando a ver hacia las generaciones venideras, es decir, ¿qué Cancún o qué Quintana Roo les vamos a dejar, ¿no? en general? Y entonces, desde que empiezo a participar en mis otros trabajos, yo fui servidor público un buen tiempo, judicial, trabajé en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y siempre he pensado con el pensamiento de que tenemos que hacer mejor las cosas, ser honestos, respetar, hacer el esfuerzo por hacer el trabajo lo más honesto posible, ético, con estos valores que creo que deben de marcar la diferencia entre lo que estamos viviendo con la realidad actual, ¿no? Después de ahí transito mediante un concurso público abierto a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, y esta experiencia fue muy buena porque se prestaban servicios de defensa fiscal en un tema que es bien complicado a gente que no tenía los recursos muchas veces para pagar impuestos, ¿no? Y a partir de esto me gustó mucho porque era el área de oportunidad que yo venía buscando, cuando decía, podemos ayudar sin necesariamente buscar el fin económico, pero sí se puede a través del gobierno, en una institución muy noble, con mucha ética y muchos valores, fundamentalmente pensando en darle seguridad a las personas. Y luego salgo de ahí y por azares del destino entro a Coparmex, me agremio a Coparmex, y eso fue la chispa que sí puedo decir que hubo un antes y un después de Coparmex. Cuando tomamos el curso de ser Coparmex, yo dije, aquí encontré lo que andaba buscando. Me impresionó mucho el tema de los valores, las directrices que buscan en cuanto, por ejemplo, como eje de la persona humana, que debe ser la parte fundamental, importante, no solamente en los negocios, sino en la manera en que vivimos y conducimos, el tema de respetar a los demás.
pero además vino un tema impresionante que fue el ayudar a otros. Esa parte me gusta mucho porque Coparmex justamente, pues dentro de sus valores está centrado en eso, ¿no? En la persona humana, pero además en ayudarlos. No es solamente hacer dinero por hacer dinero, ¿no? Y de las cosas que me gustan mucho Coparmex es esta parte de que hay que dar para recibir, pero primero dando, ¿no? No sentado. No es voy a esperar a que me llegue y ya luego me pongo a ver cómo ayudo. Marcos, qué importante lo que mencionas, porque definitivamente pues Coparmex es eso, efectivamente. Pues yo hoy estoy también como presidente de Coparmex y sin lugar a dudas de Coparmex he aprendido mucho esto. Claro, en mi casa los valores que mi familia me ha inculcado, los valores, pues han sido esos, ¿no? El dar al prójimo, en el caso de mi familia, pues para lograr un entorno sano, saludable, de convivencia, de sana convivencia, ¿no? Y traducido en los negocios, bueno, a través de Coparmex, pues efectivamente con la persona al centro de muchas de las decisiones que se toman. Y esto cambia completamente la perspectiva de cómo se perciben los negocios, ¿no? Así es. Yo platico, pues bueno, las empresas somos personas, o sea, sí son entes, pero somos personas, están integrados por personas. Y las empresas no solamente somos los socios o los accionistas, no, tenemos colaboradores, pero no queda en eso. Tenemos clientes, tenemos proveedores, así es. O sea, hay interacción, está el gobierno, que también son personas, ¿no? Así es. De alguna manera. Y fíjate, Adrián, que ya trasladaron todos estos valores al tema diario de lo que nos dedicamos o los que tienen negocios o empresas, el funcionamiento cambia. O sea, cuando haces tus negocios a partir de estos valores, en automático empiezan en otro carril y empiezan a haber resultados importantes. En mi experiencia, te digo, fue muy grato ver esa área de oportunidad a través de un sector empresarial de poder participar, pero no solamente es un tema de dinero, ¿eh? Es un tema de decir, bueno, a ver, yo tengo cierta experiencia, tengo cierto perfil, puedo aportar eso, y es ahí en donde esto me permite justamente transitar para el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que como bien dices, Coparmex ha venido impulsando que la ciudadanía tenga una parte importante dentro de las decisiones gubernamentales, ¿no? Y ahora en el tema del combate a la corrupción, que es en donde estoy ahorita participando, te das cuenta que es muy importante, pero también te das cuenta que como ciudadanos nos hace falta mucho trabajo. Es decir, no basta con decir aquí están los espacios públicos o los espacios abiertos para que el ciudadano participe. Y creo que inclusive ahí tenemos como quintanarroenses, como sociedad que vivimos aquí un gran reto, y es ahí donde yo quiero hacer un llamado para nuestros amigos que nos están viendo para sumarnos. Y me refiero a una ciudadanía trabajadora, no solamente decir cumplo mis 8 horas de trabajo, ¿no? Una ciudadanía más bien que se integre, que esté informada, que esté participando. A veces pensamos falsamente que hacer ciudadanos críticos es crítica, o un ciudadano participativo es el que critica, el que está señalando, el que se dedica a mandar tweets o por Facebook. O que le da like o que comparte una publicación. Sí, fíjate que eso nos pasa mucho. Es común encontrar que para nuestro sentir humano creemos que muchas veces que la participación es eso realmente, y se queda en la crítica, se queda en una postura contraria, ¿no? Y creemos que con eso se va a impulsar. Así es. Y es importante, hay que decirlo, porque en nuestro país hubo muchas épocas que ni siquiera eso se podía. Correcto. ¿No? Hoy tenemos un país libre en donde se puede efectivamente criticar por criticar, vamos a dejarlo en ese aspecto, pero donde no hemos resuelto, donde no hemos llegado a lo importante, porque lo importante no es solamente la crítica por la crítica. Así es. O sea, la crítica tiene que ir acompañada de propuestas de solución, de propuestas de mejoramiento, porque si no se queda en una estéril crítica y pues lo único que hace es confrontar. Así que tampoco nos lleva a nada correcto ni concreto. El poner o el contraponer a dos visiones distintas sin llegar a un resultado que sea común, precisamente, que sea mejor para ambos o para ambas partes o para las partes que estén integradas, pues de nada sirve. Así Fíjate que muchas veces en Coparmex la ciudadanía, vamos a decirlo,
ubica que no, la política no es para ellos, ¿no? Entendiendo la política solamente como los partidos políticos. Así es. Y no, realmente la política está precisamente para eso, para negociar, para lograr, para buscar acuerdos, para encontrar cómo puedes estar mejor tú y cómo puedo estar mejor yo. Así es. En igualdad de circunstancias, en el piso parejo, como se dice, pero buscando que haya estos mecanismos, 1, de participación, 2, de participación razonada, y 3, de hacer mejoras, de ir mejorando. Hoy estamos viviendo en la parte política un poco este tema, ¿no? Donde hay polarización de las ideas, pero donde las ideas tampoco se están platicando, se están dialogando, se están discutiendo. Es cuando toma mayor relevancia lo que comentas. Como ciudadanía, el prepararnos, el estar también dispuestos a debatir, ¿sí? Y debatir no es nada más enfrentar, sino debatir es esto, es llegar a acuerdos de conveniencia. Y puedes tú tener una posición y yo tener otra, pero vamos a llegar a un acuerdo. Sí, en efecto, sin duda estamos en tiempos diferentes, ¿no? Es decir, había momentos no solamente en Quintana Roo, sino a nivel nacional que alzar la voz era, digo, la historia de Coparmex está llena de gente que ha inclusive perdido la vida por el tema de alzar la voz, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos se empiezan a abrir estas áreas de oportunidad y, por ejemplo, actualmente en Quintana Roo tenemos una ley de participación ciudadana, ¿no? Y en donde se buscó justamente abrir puertas para que la ciudadanía interviniera, pero pareciera ser que está solamente ahí guardada, ¿no? No se utiliza, no hay esta ciudadanía que llene esos espacios, y creo que ese es el gran reto que tenemos ahora, sobre todo con las nuevas generaciones. Y los que ya estamos en cierto brecha generacional para arriba, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero los que vienen atrás, ahí hay una área de oportunidad importante. Nos llega el tiempo a veces en estos programas y nos corta un poco la comunicación. Vamos a tener que ir a un corte, Marco, claro, pero seguimos platicando con estos interesantísimos temas. Continuamos en un momento más con nuestro programa Coparmex Semanal. Estamos de regreso en Coparmex Semanal, platicando con el maestro Marco Gutiérrez. Estábamos platicando, Marcos, respecto de nuestro sistema estatal anticorrupción y cómo este Comité de Participación Ciudadana ya nombrado nombra a su vez a una secretaría técnica que es la encargada de ejecutar muchos de los procesos que el Comité de Participación Ciudadana tiene, y que a su vez el Comité de Participación Ciudadana coordina o integra a cada uno de los miembros que forman parte de esta batalla o de esta lucha contra la corrupción. Así es, y bajo esta óptica que estamos platicando, yo en ese momento identificaría tres puntos medulares. Uno es el CPC, estos ciudadanos vinculando, o sea, su tarea fundamental es vincular a la ciudadanía en general, ¿eh? ¿Quién es el CPC en Quintana Roo, Marco? El Consejo de Participación Ciudadana, somos 5 ciudadanos, los nombraré por nombre y apellido en cuanto al orden que van signo asignado, porque todos tienen una duración diferente. Está Cintia Deza, ella tiene va a estar 2 años todavía participando. Después viene Raúl Cázares, que va a estar 3 años. Francisco del Real, perdón, que es en Playa del Carmen, tiene 4 años. Finalmente, actualmente está Mariana Bello, que ella estará 5 años participando. Y ella acaba de entrar hace un mes, justamente. Hubo una sustitución en la presidencia. Así es. Sale Miriam Cortés y quedas tú al frente del comité de participación. Correcto. Y en mi caso, pues ya solamente un año que me queda para seguir participando. Digamos que vas a estar 2 años en total. Así es, desde el inicio. Ese ha sido el primer relevo. Es tu ciclo. Y el CPC, su misión fundamental es vincular con la sociedad civil, ¿no? De hecho, estamos por lanzar una convocatoria justamente de vinculación con la sociedad civil,
Y esto es muy importante, Adrián. Mira, lo que platicamos hace rato. El Estado ha hecho trabajos importantes y han habido avances importantes en materia de corrupción y de transparencia que son de destacar. Yo te señalé ahorita 2 ejemplos que son importantes que creo que hay que tener en cuenta. Uno es el tema que el gobierno decidió ser más transparente con el tema de los gastos que, por ejemplo, el señor gobernador utiliza en materia de publicidad oficial. Es un tema importante que antes era opaco, ahora se conoce. El tema de si es poco, es mucho, eso es otra cosa. Pero lo importante es que ahora se conoce y está un tema de transparencia y que sí se puede decir, bueno, a ver cómo estábamos en el sexenio pasado y ahora cómo estamos. Ya la ciudadanía tiene esas herramientas y creo que es un avance, es un solo avance y que sí le pega al sistema porque finalmente es ahí el órgano de transparencia también es el que tiene que estar al pendiente de que eso ocurra, cómo ocurre y que además digo que la ciudadanía tenga acceso a eso. Eso ya empieza a abonar en que las cosas sean más transparentes. 2. Quintana Roo va a la cabeza en cuanto a la recuperación de activos por conceptos o por situaciones de corrupción. Es decir, la Fiscalía Anticorrupción ha hecho detenciones, ha empezado a hacer procesamientos ya judiciales y en este a través del nuevo sistema ha permitido que el funcionario que ha sido detenido por un acto de corrupción pueda devolver los activos que fueron sujetos al acto de corrupción, ¿no? Exacto. Aquí viene otro tema filosófico, es decir, bueno, es que quisiéramos que se quedara en la cárcel, ¿no? En la cárcel. Es que se llevó 100 millones y devolvió solamente 30. Eso es probable, pero estamos frente a un tema que el diseño institucional desafortunadamente pues está diseñado así, o sea, lo permite. Entonces, ese es un tema respecto al fortalecimiento del diseño y decir, bueno, a ver, además de que devuelve el dinero, debe quedarse en la cárcel, ese sería otro tema, que sí hay que seguir construyendo, hay que seguirlo mejorando, pero el tema del día de hoy es decir, nuestra fiscalía ha hecho esas detenciones importantes y que hemos de hacerlo notar que ha sido una fiscalía pues, que no tiene, como todas las dependencias, tiene sus carencias, ¿no? De recursos, de funcionarios, tal vez de capacitación, pero sí han habido estos logros importantes y que finalmente pareciera ser que no se notan, o sea, que no se ven. O sea, el otro día, te soy honesto, yo fui sorprendido gratamente, estábamos en un evento de los consejos de participación ciudadana a nivel nacional y la presidenta de Puebla se acerca conmigo y me dice, oye, yo quiero una entrevista con tu fiscal ahora que estás en el comité coordinador, platica con ella, porque ya sabemos que a nivel nacional ustedes van a la cabeza en el tema de la recuperación de activos. Eso fue muy grato, porque además, después de que vienes con estadísticas de que Quintana Roo... Sí, Quintana Roo está en los últimos lugares, precisamente, claro. Que se empiecen por otras personas, también ciudadanos, que te digan, oye, tu fiscalía va avanzando bien y se están haciendo recuperaciones importantes de activos y las cosas están empezando a funcionar de una manera diferente. Creo que eso es muy importante. Y a veces, ¿qué sucede, Adrián? Eso se queda en el seno de las instituciones y como ciudadanos no llega esta información, ¿no? Es decir, la participación ciudadana no solamente significa de estar criticando o estar golpeando al otro, no. La participación ciudadana creo que también me implícita en sí señalar cuando el gobierno no está haciendo las cosas bien, sí ser muy puntuales y marcarlo, y estás violando la ley, aquí no se debe hacer así, no tenemos estos resultados, pero de la misma forma también es decir y hacer el reconocimiento público. Es como cuando llegas a tu casa y tu hijo te lleva la boleta de calificaciones y la ves y descubres que hay 3 dieces y un 8. E inmediatamente, por naturaleza, ¿qué ves? Los 10 o el 8. El 8, ¿no? Es el 8. Y le dices a tu hijo, oye, ¿por qué sacaste 8? ¿No? Y el niño puede decir, oye, papá, tengo 3 dieces. O sea, ahí está el verdadero logro. Y a veces creo que como ciudadanos hemos sido muy críticos, muy duros, pero cuando hay estos pequeños avances, que son importantes porque al final del día se está haciendo, hay un resultado diferente, no lo señalamos. Y fíjate, Marco, lo que acabas y el ejemplo, ¿no? O sea, pareciera que entonces los esfuerzos que se hacen no son suficientes. Así es. Y entonces se diluyen. Así es. Y se pierden. ¿Por qué? No porque estés esperando el reconocimiento, sino porque de alguna manera son avances reales, son avances verdaderos que están incidiendo en una problemática real de la cual ya hiciste previamente una queja o una señalización y que sí se está avanzando. Oye, no es el resultado que yo quiero. También tendríamos que preguntarnos, el resultado que yo quiero es que quiero ver sangre o que quiero ver a la gente en la cárcel, como dices. O sea, probablemente los temas anticorrupción
no se requiera, no sea necesario, porque es mucho más importante la restitución de los bienes. Así es. Sí, o sea, si en algo se ha quedado, de nada me sirve que esté en la cárcel una persona si al final los recursos que utilizó o mal utilizó no son devueltos o no son recuperados. Entonces, ¿no? ya regresando a estos tres aspectos que yo advierto de la estructura del sistema anticorrupción, tenemos uno, el CPC vinculándose con otros ciudadanos para marcar eso. Es como un trabajo de ida y vuelta. Yo me reúno con sociedad civil y escucho y me dicen, oye, es que aquí está pasando esto, aquí no se está haciendo eso. Eso es verdad, pero también va de vuelta, ¿no? Ya se logró esto, ya se hizo esto, y entonces para permearlo, y entonces empieza a haber una interacción muy interesante de ida y vuelta, ¿no? Y ese es un punto. El CPC, el Comité de Participación Ciudadana, nuestro reto es justamente vincularnos con sociedad civil, y no solamente con organizaciones, sino con el ciudadano que está batallando con un trámite del día a día con la ciudadanía. Y no olvidemos algo que es muy importante, que los funcionarios no dejan de ser ciudadanos. A veces hacemos un distingo muy duro de decir, si eres funcionario, ya no eres ciudadano y casi eres sinónimo de corrupción. No es cierto. Y tampoco es el tema de, eres ciudadano, entonces tú eres víctima de la corrupción. Tampoco es cierto, porque el sistema está diseñado también. Sí, para que el propio ciudadano sea parte de esa corrupción. Exacto, ¿no? Más bien para abatirlo y entonces identificar a aquellos ciudadanos tramposos que incitan o motivan a la corrupción, ¿no? Entonces sería el primer eje. El segundo punto es la parte de la Secretaría Técnica. Digo, es esta que existe dependencia en donde va a generar trabajos de inteligencia y de estructura jurídica y también estructura científica para poder abatir a la corrupción. Un tema importante que está ya cocinándose el día de hoy es el tema de la política estatal anticorrupción. Y a la Comisión a la Secretaría Técnica le corresponde gran parte de estos trabajos. ¿Y esto qué es? Cuando hablamos de política anticorrupción, la gente piensa que lo asocia con la política mala, ¿no? Decir, el partido político, el que me promete y no me cumple. No. Una política seria, que es la que está basada en aspectos técnicos, se refiere a un trabajo metodológico para indicar por dónde vamos a combatir a la corrupción. Yo les pongo como ejemplo, cuando pienso en corrupción, cuando era pequeño abría la bolsa de frijoles, la sacaba para limpiarla y te encuentras que cada frijol o cada lenteja que se esparce es un acto de corrupción. Entonces, ¿y por dónde? Es bien complicado decir, y entonces de repente te das cuenta que hay muchos esfuerzos y que son golpes, pero aislados. Y con eso, a lo mejor sí detectarás, o a lo mejor sí abatirás un acto, una práctica, pero con eso no es un combate pleno a la corrupción. Y para eso necesitamos la política. La política es un trabajo metodológico, tiene que ver con análisis, con diagnóstico, con identificar cuáles son los puntos más críticos, en este caso de Quintana Roo, para que las acciones de ahí se van a desprender ejes hacia dónde dirigir los esfuerzos, las baterías, y entonces sí empezar a hacer actos muy concretos, pero no para abatir un acto solamente, sino ya de manera estructural a este problema, ¿no? Ya se está cocinando, es lo que ya está trabajando la Secretaría Técnica. Y nos da tiempo para el otro. Sí. El tercer punto de este andamiaje estructural es lo que hace el comité coordinador. Te decía, no son estas 6 sillas, estas 6 entidades que ya trabajan en el combate a la corrupción, se integran en este comité para darle fuerza al sistema y para avalar estos trabajos técnicos, pero también el trabajo ciudadano, que es en este caso ahora el que me corresponde, es coordinar estos esfuerzos, ¿no? Y se dan casos como muy sencillos de muchas mejoras. Mira, tenemos el caso de una buena práctica que están haciendo en Coahuila. Ellos me platicaban, dicen, mira, descubrimos que a veces la comunicación entre la Fiscalía Anticorrupción y el Poder Judicial se atoraba mucho por el tema burocrático. Y entonces de repente la Fiscalía mandaba los expedientes al Poder Judicial y a lo mejor le faltaban unas copias o estaba más foliado el expediente y por esa razón iba de vuelta, ¿no? Y resultaba ser que te tardabas 3 semanas en que solo en que el expediente pudiese caer en la otra instancia, ¿no? O sea, a partir del trabajo de coordinación que estamos haciendo en el sistema hay un chat en donde los funcionarios del nivel operativo le dicen, oye, tu expediente llegó mal, o sea,
ahí te lo mando, pero ya te estoy diciendo como que sí te voy a mandar el oficio, sí te voy a mandar el requerimiento oficial o burocrático, pero en avanzada te digo cómo va, o en avanzada te digo que te encontré esto. Y eso se ha hecho que los procedimientos sean muy ágiles, sean más ágiles. Se agilizan. Y es con un esfuerzo muy pequeño de coordinación. Pues bueno, fíjate, qué interesante todos los temas que hemos estado platicando, Marco. Vamos a ir a un corte en nuestro programa Coparmex semanal. Yo te agradezco que estés participando y en un momento regresamos. Estamos de regreso en Coparmex semanal y estamos platicando con el maestro Marcos Gutiérrez, que es presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Marco, estábamos platicando respecto de la participación y la importancia que tiene la participación ciudadana y cómo debemos de migrarla de una crítica estéril a una crítica con propuesta, con involucramiento, con dedicarle tiempo. Fíjate que haciendo una reflexión hace algunos meses, alguien me decía, bueno, pues es que también hay distintos tipos de participación, entendiendo esa parte, ¿no? Bueno, un poco diciéndolo, en México en general se dedica poco tiempo a la participación, es decir, probablemente una persona tiene ciertas horas destinadas al trabajo, tiene ciertas horas destinadas al entretenimiento, tiene ciertas horas destinadas a la educación y tiene ciertas horas destinadas a precisamente actividades que tienen que ver con participación social. Llámese asistir a la iglesia, llámese asistir a alguna conferencia, incluso dar alguna conferencia, es decir, transmitir algo del conocimiento que uno tiene. Y este rubro en particular es muy poco a nivel promedio de nuestro país. Aproximadamente, según los estudios, se dedica entre una hora o una hora y media del tiempo en el general de las personas. Los países desarrollados aproximadamente tienen 30 horas al mes dedicados al tema de la participación ciudadana. Y hablando de organizaciones, pues, creo que el promedio de participación en número de organizaciones que tienen las personas en los países desarrollados es de aproximadamente 8 distintos organismos en los que se participan. Aquí hay que decirlo, es menos de una organización en la que se participa a nivel promedio. Entonces, pues esto también ayuda a ir entendiendo que realmente no estamos participando o no somos eficientes en participación. Aquí en Cancún específicamente, muchas veces nos pasa que las gentes nos dicen, pues es que ya te vi en tal organización, ya te vi en tal evento, ya te vi en tal evento. Lo que sucede es eso, que realmente son pocas las personas que no es que sean pocas, sino que de lo poco que se está haciendo, pues repetimos y estamos en distintas formas. Pero bueno, ese es parte de lo que tendremos que ir mejorando. Sí, definitivamente. Sin duda es un gran reto, porque creo que es un tema histórico en los mexicanos, acostumbrados a que otros nos resuelvan nuestros problemas, ¿no? Es decir, necesito alumbrado público y el gobierno tiene que hacerlo. Mi calle está sucia y el gobierno tiene que hacerlo, ¿no? Mi casa no tiene una alimentación suficiente, el gobierno tiene que hacerlo. Pero creo que es parte de este nuevo reto generacional de transformar también esta parte de las ideas, y es decir, no, o sea, finalmente a lo mejor sí es responsabilidad del gobierno, pero ¿cómo lo estoy ejerciendo, no? Ahora inclusive jurídicamente hay muchos medios o alternativas a través de los cuales se puede alcanzar el reconocimiento de estos derechos. Entonces, sin duda estamos en otro México, pero creo que la ciudadanía siento que estamos un pasito atrás, ¿no? Y debemos de reactivar esta participación, porque es cierto, finalmente quien ha hecho estos cambios importantes, que además los vamos a aterrizar en cómo funciona este sistema ahora planeado, diseñado estructuralmente para combatir la corrupción, te das cuenta que la esencia, la médula ósea, el corazón del sistema es la ciudadanía.
pero bien dices, volteas a ver qué ciudadanos participan y te das cuenta que de repente son pocos nos empezamos a ciclar y eso tampoco es bueno. El otro día, fíjate que vi un meme que describe precisamente esto, y perdona que lo trate así, pero ayuda a describir en mucho. Y ojalá y por ahí lo podamos incluso hasta pasar. Dice, es una caricatura y está una persona hablándole a la gente, ¿no? Y dice, ¿quién quiere el cambio? Y pues todos levantan la mano, ¿no? Todos quieren el cambio. Y luego hay otro que dice, ¿quién quiere hacer el cambio? Y pues, nadie levanta la mano y como que hasta se empiezan a ir, ¿no? De la sala. Y eso es a veces lo que nos sucede, ¿no? O sea, efectivamente quiero que alguien más venga y me resuelva. Así es. O quiero o sea, yo no tengo que involucrarme o hacer que las cosas pasen. Y creo que en eso es a lo que te refieres con hacer las cosas distintas. Así es, concretamente. Sí, es muy, muy preciso, porque justamente nadie va a construir algo mejor sino a través de nosotros, ¿no? Claro. Ya la experiencia está probada en todas estas generaciones en donde dijimos o dijeron que el gobierno haga y yo nada más observo, ¿no? Pero observo distante o ni siquiera observo, soy apático, no me involucro, inclusive hasta por el propio sistema tal vez lo generaba, pero ahora no. Ahora nos podemos encontrar, inclusive hay ejemplos muy claros en cuando la participación ciudadana empieza a fluir, los cambios empiezan a fluir, digo, inclusive en el sistema político, ¿no? Los partidos políticos, los candidatos han encontrado el gran reto ahora de decir, bueno, el tema de los candidatos ciudadanos, ¿no? Cómo se empieza a transformar la política, cómo se empieza a transformar quien llega a los cargos públicos a partir de una participación activa de la ciudadanía y que no necesariamente tiene que ver con grados académicos, ¿no? Sino más bien sí es importante la preparación académica, por supuesto, pero creo que es más importante tener este contacto con la gente y saber qué está pasando en el día a día, porque al final del día son los problemas que afectan y que como ciudadanos debemos de llevar a buscar a que mejoren, ¿no? Totalmente. Pues Marco, mira, un poco para ir entrando ya en la materia de lo que es el sistema anticorrupción, me gustaría platicar algunos antecedentes porque realmente y literalmente nos tocó vivirlos muy de cerca. Ustedes recordarán la ley 3 de 3, lo que llamamos ley 3 de 3. Bueno, pues esta fue la primera iniciativa ciudadana en nuestro país que vino a través de la recaudación de firmas, en donde Coparmex estuvo participando en recolectar esas firmas a nivel nacional, en donde esta ley, esto que se tradujo en ley, que lo conocimos como ley 3 de 3, pero que en realidad es la ley de responsabilidad de los servidores y que trae ligada algunas características. Bueno, esta ley en realidad mucho lo que hizo fue dar inicio a lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción. Así es. Y el Sistema Nacional Anticorrupción, pues bueno, ha ido caminando, ha ido avanzando, y no fue un tema menor, que apenas tiene un par de años que se logró. Esto implicó una modificación de la Constitución, una modificación de los 32 estados de nuestra República, de sus constituciones locales, para dar cabida y entrada al Sistema Nacional Anticorrupción y a los sistemas estatales anticorrupción. ¿Por qué es importante la participación ciudadana? Porque estos sistemas conciben a estos sistemas, como aparte del sistema, a la ciudadanía. Contemplan a la ciudadanía como parte de este sistema. Y lo colocan como presidente o como cabeza de un organismo. De un organismo que está conformado por instituciones gubernamentales que buscan justicia, que buscan de alguna forma poner parámetros para inhibir o para buscar el que no exista corrupción, órganos de seguimiento, de aplicación de ley y de fiscalización. Pero todo englobado en esta cabeza que es ciudadana, en donde a través del Comité de Participación Ciudadana hacemos todos los ciudadanos
nos hacemos presentes. Así es. ¿No? Entonces, un poco ahí, Marco, platícanos. Sí, cómo vamos. Esa es la parte novedosa a través justamente de la creación de estos sistemas que implica una reforma constitucional. Oponen el eje en el centro, en la médula, a la participación ciudadana, ¿no? Y el proceso es muy interesante, inclusive el Congreso elige a 5 ciudadanos destacados de cada localidad, en este caso quintanarroenses, para que sean ciudadanos, estos 5 ciudadanos eligiendo a otros 5 ciudadanos que conforman el Comité de Participación Ciudadana. Y es de entrada, y eso es interesante, ciudadanos eligiendo a otros ciudadanos, eso rompe el paradigma tradicional de ciudadanos eligiendo a alguien para un ejercicio de poder. No, aquí es un ciudadano que va a ejercer un trabajo ciudadano para combatir un problema que es común y que es muy ciudadano. Y creo que aquí es donde entra la parte importante, porque se abre una puerta, un área de oportunidad justamente para la ciudadanía activa, ¿no? Los ciudadanos no activos en el sentido de que ya vengan haciendo cosas necesariamente, sino aquellos ciudadanos que tienen cierta capacidad, ciertos estudios y que están interesados en que esto cambie, y es ahí donde se abre esta oportunidad que antes no existía. Sí, en buscar una incidencia sobre estos temas en particular, que sí requieren de un conocimiento y de conocimientos específicos, ¿no? Ligados un poco al servicio público y ligados también en sí a la participación ciudadana, ¿no? Pero además se entiende, porque hablar de corrupción pues es hablar de un problema sistémico, o sea, es de una cuestión que es como el moho, ¿no? Que lo tienes cuando entra a tu casa, pegado, está porque lo hemos permitido, porque así está, y hablamos de sistema y qué bueno que lo tocas, porque así está diseñado, para que esto tenga convivencia y sea parte de los procederes, ¿no? De cómo se va aplicando estas distintas metodologías que van apegadas o ligadas con temas de corrupción. Exacto, entonces ante un problema importante, un problema sistémico, necesitas un sistema que justamente lo combata del mismo nivel, ¿no? Y entonces se crea el sistema a partir de una comisión de selección, se selecciona a 5 ciudadanos, estos 5 ciudadanos eligen a su vez al titular se crea una dependencia que es un organismo centralizado que es el que va a generar toda la parte técnica de estudios, de análisis, de trabajo, de arrastrar lápiz para dar propuestas de cómo combatir a la corrupción. Y volvemos con estos temas novedosos, ciudadanos eligiendo, seleccionando a otra persona que sí va a ser, sí va a ser funcionario. Los CPCs, los integrantes del comité no lo somos, solo somos como asesores justamente en estos trabajos de inteligencia para el combate a la corrupción, y después este ciudadano conforma parte del sistema, pero como dices, viene un órgano importante que es el mayor del sistema, que es el comité coordinador, en donde aglutina a 6 dependencias importantísimas, ¿no? Está la Secretaría de la Contraloría, está la Auditoría Superior de la Legislatura, está el Instituto de Transparencia del Estado, está un representante del Poder Judicial del Estado, está el Tribunal Contencioso Administrativo, que es el que va a sentenciar las responsabilidades administrativas públicos, está la Fiscalía Anticorrupción y está finalmente también el presidente del CPC, ¿no? Entonces, todas estas instituciones, todas estas sillas que están encargadas por sí ya para el combate a la corrupción, ahora se aglutinan en un órgano que se llama Comité Coordinador. Es importante señalar que no se crea una dependencia, no hay más presupuesto. Sí, no hay más burocracia. Sí, exacto, no. Esa es una de las partes que bueno que lo aclaras, que se tiene. Marco, vamos a cortar en este momento para ir a un pequeño corte y vamos a continuar con este tan interesante tema. Continuamos. Estamos de regreso en nuestro programa Coparmex semanal, platicando con el maestro Marco Gutiérrez respecto de nuestro sistema estatal anticorrupción. Marco nos destacaba algunos de los avances significativos, no solamente en el Estado, sino que son vistos incluso a nivel nacional, de la buena labor que se está realizando. Muchas veces nos quedamos con que pues es que no hay avances. No, realmente sí hay avances, pero
pues no nos queremos involucrar más allá de lo que estamos haciendo, ¿no? Así es. Entonces, Marco, nos platicabas de estos esfuerzos, de estos grandes avances. Y algo que yo quiero puntualizar también, Adrián, y reflexionando en el tema de los avances, es este problema de la corrupción nos lleva ya muchos pasos adelante. Es decir, cuando te metes a estudiar esto, te das cuenta, por ejemplo, que hay un tema de corrupción por redes, ¿no? Y la conocemos con, por ejemplo, el caso de la estafa maestra, y en el tema donde funcionarios utilizan toda una red operativa de empresas falsas, facturas falsas, y para que en lotes baldíos se facturen millones de pesos, ¿no? Y entonces cuando te empiezas a analizar esto, dices, ¿cuánto tiempo nos llevan de ventaja? Y la verdad es que mucho. O sea, ingeniarse, diseñar todas estas estructuras de corrupción no han sido de la noche a la mañana. Y entonces abatir los resultados tampoco es un tema de la noche a la mañana. Cuando llega alguien y te dice, tengo la fórmula maravillosa para que mañana mismo te vuelvas güero, pues evidentemente eso es una falacia, no es una ilusión. Los trabajos serios llevan tiempo. Y desafortunadamente a veces como ciudadanía somos muy impacientes, ¿no? Como dices, ya queremos ver el resultado de un día para otro. Y no quiere decir que no lo haya, sino que para obtener los resultados, y además los resultados buenos, necesitamos todo un trabajo de diseño. Como cuando nos sentamos nosotros a analizar el tema de la política estatal que te platicaba, decías, ¿por dónde empezamos? O sea, empezamos por multas de tránsito, empezamos por la corrupción de ventanilla para sacar una licencia de funcionamiento, por las licencias de conducir, por dónde. Pareciera ser que no hay un rumbo claro. La política te da eso. Y construir una política seria, una política académica, metodológica, con un sustento técnico sólido, se lleva su tiempecito. Pero eso sí te estoy diciendo, te puedo comentar que estamos trabajando, estamos muy echados para adelante. Actualmente, por ejemplo, a nivel nacional, Puebla ya tiene su política estatal, Durango está casi por terminarla, Jalisco ha avanzado, nosotros estamos en la parte inicial, Veracruz ya está teniendo foros para la construcción de su política estatal, y entonces sí estamos avanzando y los resultados van y se generan en el camino. Los más esperanzadores dicen que los resultados reales de un cambio en materia de corrupción se empezarán a ver en 5 o 6 años. No es un tema sexenal, no es un tema que con un sexenio esto va a cambiar, no, porque son muchas cosas que tienes que y ahorita trabajar. Estamos viviendo precisamente también un reto, ¿no? O sea, acabamos de cambiar administración, hablo de lo federal. Así es. Y tenemos que precisamente fortalecer este sistema que lleva un par de años, 3 años, hablando de lo nacional, ¿no? Así es. De alguna manera. Pedir un resultado, decir, ya pasaron 3 años y no hay resultados, es como muy aventurado, y creo que sí es una crítica muy a rajatabla, sobre todo, por ejemplo, cuando a nivel nacional el propio diseño institucional ha dificultado que el sistema arranque como tal, ¿no? Quintana Roo empezamos a trabajar ya como sistema en el mes de agosto del año pasado, o sea, como sistema. Nosotros fuimos nombrados en marzo del año pasado, en agosto el sistema estuvo totalmente integrado, y entonces al día yo te puedo decir que hay avances importantes. El tema de la coordinación al nivel de comité coordinador para mí es un reto importante en el que lo estamos asumiendo, decir, estas 6 sillas que están en el comité coordinador, estas dependencias que de por sí ya trabajan, el reto es que se comuniquen. Y ahora, por lo menos, digo, ya estamos avanzando en ese tema, en donde antes no se volteaban a mirar, ¿no? Y en donde antes daban esfuerzos, sí, bien comprometidos, pero que de manera aislada cuesta más trabajo, ¿no? Por ahí hay un pasaje bíblico que me gusta mucho que dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿no? Aquí yo diría que cordel de 6 mucho menos, ¿no? Pero es un tema de empezar en una nueva dinámica, coordinarlos mejor y empezar a obtener resultados que, te digo, ya empiezan a verse, pero necesitamos difundirlos, necesitamos que la ciudadanía lo advierta. El diseño del sistema es muy complejo, también eso es real. La manera en que se construyó no es fácil de comprender cuando no estás involucrado en estos temas. Pero una vez que te involucras dices, wow, eso está muy interesante. La parte más importante es, espérame, ciudadanos de a piso, o sea, no políticos, ciudadanos participando, ciudadanos coordinando estas autoridades. O sea, eso es sensacional, eso es extraordinario, es como
como sentar, no sé, en tu núcleo familiar, que el niño, el chiquito, el de primaria esté coordinando a los abuelos y a los tíos, ¿no? Así es como un símil así. Eso es extraordinario, es una oportunidad importante, y de ahí la importancia o la trascendencia de que la ciudadanía madure y que los resultados, nuestro nivel de ciudadanía sea mucho mayor. Y ahí el reto sí, también. Estar enterados, estar involucrados y participar de esa forma, ¿no? Así es. Ustedes tienen sus canales como Comité de Participación Ciudadana, tienen sus canales abiertos, Así es. redes sociales, para estar en contacto. Justamente. Y Marco, si pudiéramos ir aterrizando un poco cómo todos estos esfuerzos que hoy tenemos, que son reales, que no es teórico, sino realmente ya están abiertos estos espacios, o sea, hoy son una realidad. Ya en el caso de Quintana Roo, un comité de participación ciudadana con ya hoy 6 miembros, o sea, la que sale y los 5 que están presentes, o sea, es decir, ya una realidad, una secretaría técnica, un presupuesto, modesto, pero suficiente, o sea, no son pretexto para poder seguir adelante. Y pues, ¿qué falta esta ciudadanía pujante? ¿Cómo aterrizamos esa participación? Ok, aquí comentarles, vamos a lanzar ya una convocatoria de participación ciudadana de una red. Estamos muy interesados en tener esa vinculación con la red. Como bien dices, a través de nuestras redes sociales haremos esta convocatoria. Seguramente haremos una rueda de prensa en donde la pondremos a disposición para tener esta vinculación con la ciudadanía. Luego, apoyo en el tema de la construcción de la política. También vendrán foros, vendrán trabajos respecto de poder cómo construir esta política, y es ahí importante. Puede haber, y yo creo que los hay en Quintana Roo, estudiosos, pueden haber académicos, jóvenes interesados. La semana pasada hicimos la sesión del CPC en la Universidad de Quintana Roo y fue sorprendente cómo chavos de licenciatura traen propuestas bien diseñadas. Yo en eso te quiero hacer un comentario, Marco, porque muchas veces en esta crítica sin saber escuchas que en Quintana Roo no hay gente preparada, que hay gente que no sabe, que no nos preparamos adecuadamente. Yo quiero decir que en mi experiencia, efectivamente soy miembro de la comisión de selección, y el ejercicio que tuvimos el año pasado al recibir todas las propuestas, el año pasado recibimos aproximadamente 40, este año recibimos aproximadamente 10 para la selección del miembro del Comité de Participación Ciudadana, y lo que yo te destacaría son 2 cosas. Por un lado, gente muy preparada, o sea, en la parte técnica, académica, y te destacaría todavía mucho más, que fue lo que a mí me dio gusto, la gente que participó era gente que estaba enterada de los avances que tenía el sistema y de dónde estaba al día de hoy, con una visión clara de qué era lo que se tenía que seguir fortaleciendo. Entonces, eso los invito, de verdad, a que realmente nos involucremos, y que si de veras queremos hacer cambios, comencemos por nosotros mismos, y precisamente en prepararnos, en estar enterados, para que cuando hagamos nuestras opiniones, nuestras críticas, que son válidas, o sea, que no se malentienda que entonces ahora ya no critico, ya no digo nada. No, al contrario, de alguna manera hacerlo de mejor forma, aterrizarlo en algo muy concreto, precisamente para tener incidencia en lo que quieres cambiar. Porque si estás criticando es porque quieres cambiar algo, es decir, no quieres que se quede en donde está. ¿Cómo le hacemos para moverlo, no? Exacto, sí, justamente ese es. Pero imagínate, qué interesante sería si dijeras, hubieron 10 participantes a que hubiesen 80 participantes, ¿no? Claro, eso sería extraordinario. Wow, sería extraordinario. Y es una oportunidad interesante, sobre todo para las nuevas generaciones. Yo creo que así como en algún momento en mi carrera, que es el derecho ambiental se convirtió en un nicho, ahora el derecho de las nuevas tecnologías de la información. Exacto. Y después el tema de la energía, que en el ámbito legal. Yo creo que también el tema de la anticorrupción viene a ser un nicho importante, no solamente de ejercicio profesional, sino de conocimiento, de generar conocimiento. Por ahí todos recordaremos aquella declaración desafortunada del presidente Peña cuando decía que la corrupción viene casi en la sangre, en el ADN del mexicano. No es cierto, no es cierto. No creo. Disiento fuertemente, sí, efectivamente. Sí.
porque no es un tema cultural. Sí, no. No, él lo es. Entonces, y parte del trabajo de investigación, de las propuestas que los jóvenes, los nuevos, pues las generaciones que vienen atrás nos pueden apoyar, creo que será extraordinario. Entonces, claro, ¿no? Y yo estoy cierto de que, y seguro de que así va a ser. Temitas que hay que resolver, por ejemplo, digo, recorto por la participación y por la juventud pensando, muchos de los interesados, te puedo decir que no cumplían con el requisito que era ser mayor de 35 años. Entonces, eso también llena de esperanza, ¿no? El saber que hay una juventud fuerte, pujante, que quiere participar, que por cuestiones de legales de edad no puede tener acceso, ¿no? Y que a lo mejor es una oportunidad, ¿no? El reformar esa parte y que la edad no necesariamente sea... Pero fíjate, ahorita y tocando este punto, efectivamente, Marco, o sea, es decir, las leyes, aunque están hechas, pues tampoco están en piedra. Así es. ¿No? Y se pueden modificar precisamente para bien de las personas. Hay definitivamente muchas áreas. Ahorita nos hemos enfocado mucho en la parte de los cambios que se tienen que hacer en materia de gobierno, de leyes, pero también hay una realidad que tenemos que ir adaptando, las realidades de las propias empresas, de los mecanismos de cómo se ejercen, los códigos de ética, los procedimientos precisamente anticorrupción, las metodologías que se utilizan, y que no nada más está en la buena voluntad. Hay un capítulo muy grande e importante en el TEMEC que tenemos que ir adoptando. O sea, si ya es una realidad, en el Tratado de Libre Comercio venía muy por encimita, pero hoy es una realidad. Así es. Marco, como sucede en muchas ocasiones en estos temas, el tiempo nos llegó. Una última conclusión que quisieras decir, tenemos unos segundos. Muchas gracias. Sí, invitar a nuestros amigos empresarios que nos ven y a aquellos que no lo son también, a que recuerden que a través del sistema anticorrupción, concretamente del Consejo de Participación Ciudadana, pueden sumarse. Estamos abiertos en nuestras redes sociales a efecto de conocerlos, inclusive en tema personal, sentarnos a arrasar lápiz con todo gusto, con el fin de avanzar y que justamente en breve podamos dejarle un mejor resultado, un mejor futuro a los chiquitos que vienen atrás de nosotros, ¿no? Pues Marco, mira, yo nada más reiterar el agradecimiento a tu compromiso, a tu entrega a esta labor tan importante. Un saludo, por favor, para todos tus compañeros del Comité de Participación Ciudadana, que sepan que en Coparmex tienen un aliado, que somos muy interesados en que todas estas políticas y trabajos lleguen a buenos términos. Creemos firmemente en el sistema, en nuestro sistema estatal anticorrupción, y creemos en las manos en las que estamos. En este caso, tú representando al Comité de Participación Ciudadana y representándonos a todos. Cuenten con todo nuestro apoyo siempre. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nuevamente agradecerles a ustedes el permitirnos continuar dando seguimiento a estas agendas de Coparmex, agendas que a todos nos competen y nos involucran. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente para otro capítulo de Coparmex Semanal.